Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos en un caso que ha capturado la atención de muchos, el juicio de Kerem y Ande. Sí, esa pareja que hemos visto en tantas noticias, enfrentando ahora serias demandas y acusaciones en los tribunales. Preparados porque el drama está servido y nosotros, como siempre, vamos a desgranarlo todo para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. El caso de Kerem y Ande se ha convertido en un verdadero fenómeno mediático, y no es para menos. Las acusaciones que pesan sobre ellos son complejas y las repercusiones podrían ser significativas. Desde el principio este ha sido un torbellino de especulaciones, reportajes y opiniones divididas, y hoy vamos a intentar poner un poco de orden y claridad en todo este asunto. Vamos a analizar las demandas presentadas, las acusaciones específicas que enfrentan y, por supuesto, las posibles consecuencias. No vamos a entrar en detalles que puedan ser especulativos, sino que nos basaremos en la información que ha salido a la luz de fuentes confiables, siempre respetando la presunción de inocencia, claro está, pero analizando los hechos tal como se están presentando ante la justicia. Las demandas, como ya sabrán algunos, son bastante serias y tocan varios aspectos. Por un lado, tenemos las acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades financieras. Se habla de un entramado de contratos, de operaciones dudosas y de un posible desvío de fondos que, si se confirmaran, tendrían implicaciones legales y económicas muy importantes. Los detalles específicos de estas acusaciones involucran cifras considerables y la participación de varias entidades, lo que hace que el caso sea aún más intrincado. Se está investigando la legitimidad de ciertas transacciones, la veracidad de algunos documentos y la posible complicidad de ambos en estas supuestas irregularidades. Por otro lado, también hay acusaciones que apuntan a un comportamiento que, según los denunciantes, ha sido perjudicial para terceros. Aquí entran en juego aspectos que podrían rozar lo ético y lo moral, pero que en un contexto legal pueden tener consecuencias graves. Hablamos de supuestos incumplimientos de acuerdos, de promesas rotas que han afectado a otras personas o empresas, y de un modus operandi que algunos han calificado como manipulador. Estas acusaciones, aunque a veces más difíciles de cuantificar que las financieras, son igualmente importantes y están siendo sopesadas por el tribunal. Es crucial entender que en un juicio cada detalle cuenta. Las declaraciones de los testigos, las pruebas presentadas, los argumentos de las defensas y de las acusaciones, todo se analiza minuciosamente. En el caso de Kerem y Ande hemos visto cómo se han presentado documentos, correos electrónicos, testimonios de personas que estuvieron involucradas en las transacciones y en los acuerdos en cuestión. La Fiscalía o quienes actúen en representación de los denunciantes está presentando su caso basándose en estas evidencias, mientras que la defensa, por supuesto, intentará rebatir cada uno de los puntos y demostrar la inocencia de sus representados. Hemos escuchado también que la defensa de Kerem y Ande ha presentado sus propios argumentos. Podrían alegar malentendidos, errores involuntarios, o incluso que las acusaciones son una estrategia para perjudicarlos. Es normal en estos casos que se intente desacreditar las pruebas presentadas por la otra parte o que se ofrezcan explicaciones alternativas a los hechos. La complejidad de este juicio reside precisamente en la interacción de todas estas piezas, en la interpretación de los hechos y en la aplicación de la ley a cada una de ellas. ¿Y qué hay de la esfera pública? El impacto de este juicio trasciende las paredes del juzgado. La imagen pública de Kerem y Ande, que hasta ahora podía estar ligada a su éxito o a su trayectoria, se ve ahora cuestionada. Las noticias sobre el juicio han generado una ola de comentarios y opiniones en las redes sociales, y es natural que la gente se interese por conocer el desenlace. Sin embargo, es importante recordar que hasta que no haya una sentencia firme, son inocentes. La presunción de inocencia es un pilar fundamental de nuestro sistema de justicia. Los analistas legales han estado muy activos comentando las distintas fases del juicio. Han desgranado los argumentos de la Fiscalía, las posibles estrategias de la defensa, y han especulado sobre los posibles escenarios. Algunos hablan de posibles acuerdos extrajudiciales, mientras que otros creen que el caso podría llegar hasta las últimas consecuencias, con veredictos que podrían ser muy severos. Uno de los puntos clave en este tipo de juicio, o sí que probablemente sea central en el caso de Kerem y Ande, es la intención.
¿Actuaron con malicia? ¿Hubo dolo? Demostrar la intención es a menudo uno de los mayores desafíos para las acusaciones. Las acciones pueden parecer sospechosas, pero probar que se hicieron con la intención de dañar o de defraudar es otro nivel de dificultad. La defensa, por su parte, podría argumentar que cualquier error o irregularidad fue fruto de la inexperiencia, de un error de cálculo, o de la mala información proporcionada por terceros. Además de las cuestiones financieras y éticas, también se ha rumoreado sobre la posible implicación de Kerem y Ande en prácticas que podrían haber afectado a su entorno más cercano. Esto podría incluir desde conflictos de intereses hasta acusaciones de trato injusto hacia empleados o colaboradores. Estos aspectos, aunque a veces menos publicitados, pueden tener un peso considerable en la percepción pública y en las decisiones judiciales. El papel de los medios de comunicación en casos como este es también digno de mención. Por un lado, informan al público y mantienen la transparencia. Por otro, la presión mediática puede ser inmensa, tanto para los acusados como para los implicados en el proceso. Es importante que los medios actúen con responsabilidad y eviten la difusión de información no contrastada o que pueda prejuzgar el resultado del juicio. En cuanto a las posibles sentencias, si se les encontrara culpables, las consecuencias podrían variar enormemente. Desde multas económicas cuantiosas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad de los delitos y de las pruebas presentadas. También podrían enfrentar la pérdida de licencias profesionales, inhabilitaciones para ejercer ciertas actividades y, por supuesto, un daño irreparable a su reputación. Por otro lado, si la defensa logra demostrar su inocencia, el caso podría ser desestimado, o podrían ser absueltos de todos los cargos. En ese escenario, las acusaciones infundadas y el daño a su imagen podrían llevarlos a emprender acciones legales por difamación o calumnia, pero eso ya es especular en otro sentido. Lo que está claro es que el desenlace de este juicio será un hito importante en la carrera y en la vida de Kerem y Ande. Mientras tanto, la expectación sigue creciendo. Cada día de juicio trae consigo nuevas revelaciones, nuevas estrategias y, por supuesto, nuevos titulares. Es un proceso largo y complejo, lleno de giros inesperados. Nosotros, desde nuestro canal, nos comprometemos a seguir informando y analizando los avances de este caso, siempre con un enfoque objetivo y equilibrado. Para concluir, queridos amigos, hemos explorado las principales demandas y acusaciones que enfrentan Kerem y Ande en este mediático juicio. Hemos analizado las implicaciones financieras, las acusaciones de comportamiento perjudicial para terceros y la compleja naturaleza de las pruebas y argumentos presentados por ambas partes. También hemos reflexionado sobre el impacto mediático y la importancia de la presunción de inocencia en todo este proceso. Es un caso fascinante y, sin duda, nos mantendrá atentos a los próximos capítulos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Su interés y su participación son lo que dan vida a nuestro canal. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este caso. ¿Qué les parece la información que ha salido a la luz? ¿Qué creen que podría pasar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y útil, por favor, regálenme un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más gente pueda estar informada. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.